Familia, amigos, hoy me alegra mucho saludarles. Tenemos nuestro noveno día de devocional. Vamos a estar haciendo una lectura bíblica ahí en el libro de Josué, y que en esta mañana tú y yo cobremos fuerzas, nos animemos, nos gocemos, porque es un tiempo para estar con Dios. Vamos hoy a ver el tema de promesas que transforman realidades. Así que cuando Dios nos hace una promesa, su propósito único es que nuestra realidad cambie. Así la promesa demore, así se espere, haya que esperar un poco, Dios al cumplirla va a transformar nuestra realidad. Así que en esta mañana quiero que tú y yo nos preparemos para poner delante de Dios nuestras vidas, que sea Él quien se glorifica, que sea Él quien va a actuar, y que podamos entonar una canción, la cual tiene como título "Lo harás otra vez", de Elevación Worship. Vamos a escuchar una parte y también vamos a entonar una letra que creo que va a ser muy pertinente para nosotros en esta mañana. Así que prepara tu corazón, oremos y démosle gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana de poder acercarnos a ti confiadamente ante tu trono de gracia y hallar el oportuno socorro. Nunca nos cansaremos de reconocer tu grandeza, de reconocer tu poder, de reconocer, Señor, que tú tienes el control de todo lo que sucede en el mundo. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de bendición, un día más de tu presencia, un día más, Señor, de poder compartir contigo, oh Dios, una compañía, una familia, la vida, Señor. Gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que hoy nos da confianza y seguridad de podernos acercar a ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en medio nuestro, que se mueve con poder y que hace las obras que hizo con Jesús. Gracias, Padre, por crear todo lo que existe para que nosotros, tus hijos, lo pudiésemos disfrutar. Gracias por tener, Señor, un corazón sensible a nuestra oración, por poner tu oído presto, Señor, a nuestro clamor. Y en esta mañana queremos entregar nuestro día, Señor. Queremos entregar nuestra vida, Dios, bajo tu control, bajo tu autoridad, Señor. Y rogarte, oh Dios, que lo que tú has hecho a través de la palabra, que lo que hemos visto, Señor, a través de nuestras vidas, en la historia de nuestras vidas contigo, Señor, tú lo sigas haciendo, Señor, de una manera poderosa, gloriosa, como tú lo sabes hacer, y que cada vez que nos acerquemos a ti, a la palabra, Señor, esa fe, esa confianza crezca en ti, oh Dios. Gracias porque tus promesas son en el sí y en el amén, porque tus promesas transformarán nuestra realidad, porque tus promesas, Señor, cambiarán nuestra perspectiva del mundo. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque es tu palabra, Señor, por la cual todo lo que existe fue creado, y una palabra tuya, Señor, dice el Evangelio, bastará para sanarnos. Y en el nombre de Jesús quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús descansamos y te rogamos, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, y enséñanos, Dios, a vivir por fe, porque el fe, Señor, porque el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Así que vamos a declarar que Dios hará otra vez lo que Él ha prometido, y que tú y yo disfrutemos de sus promesas, que tú y yo nos gocemos haciendo su voluntad. Amén. Gracias, Dios, en esta mañana. Pensé que caeríamos, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Y claro, ahí donde está, Dios es fiel. Andaremos confiados. Gracias por tu fidelidad, Dios.
Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, Señor. La noche acaba, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Dale gracias al Rey, ahí donde estás. Gracias, Jesús. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Santo eres, Dios, digno del reconocimiento, digno de la adoración. Rendimos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú puedes mover montañas, porque tú puedes cambiar realidades, Dios, porque tú puedes romper el pasado y proyectarnos a un futuro mejor, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu misericordia y bondad, Señor. Gracias por estar con nosotros hasta el fin. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Padre, gracias te damos, Dios, porque tú fuiste, Señor, que nos llamaste, Dios, a estar contigo, Rey. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por amarnos tanto, Jesús. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por hacer de nosotros, Señor, tus siervos, tus hijos. Gracias por poner, Señor, tu vida por nosotros. Hoy te bendecimos, Dios. Hoy te rogamos, Señor, que venga tu reino a nuestras vidas, Dios. Que venga tu gracia y tu favor sobre nosotros, Dios. Y que tú puedas, oh Dios, ayudarnos, Padre, en el nombre de Jesús, para hacer tu voluntad, Dios. Que tú vengas, Señor, y te manifiestes con poder y gloria como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Y que en esta mañana podamos, Dios, poder caminar en obediencia, Señor. Poder vivir en santidad, poder sentir tu gracia y tu favor, Señor. Poder caminar como tú caminaste, Jesús. Gracias, porque en tu nombre podemos tener salvación. Porque solo en el nombre de Jesús podemos tener libertad. Gracias, Dios, porque tú nos amas, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es una realidad. Porque en tu amor, Señor, nos hemos plantado. Porque para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre. Gracias por sostenernos. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por amarnos tanto, Dios. Y gracias por hacer tu voluntad en nosotros. Padre, en esta mañana queremos darte la honra, la gloria y la alabanza. Solo a ti, porque a ti te pertenece. Nuestras vidas están seguras en tus manos. Así que esta fue la canción, lo harás otra vez, de Elevación Ship. Ahora vamos a hacer lectura en la versión Reina Valera 1960. Y usted que tiene su Biblia, vaya conmigo
al libro de Josué, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar en el capítulo 6 el relato de una promesa que transformó una realidad. Y en esta mañana nosotros debemos creerle a Dios. Hubo una mujer que en el relato del libro de Josué, capítulo 6, hizo algo especial. Ella le creyó a Dios y vio cómo Dios pudo cambiar su realidad. Vio cómo Dios, a través de la palabra, pudo transformar su historia. Aquella mujer, su nombre es Rahab. Y en el libro de Josué, en el capítulo 6, vemos cómo Rahab, después de recibir de parte de Dios una promesa, vio cómo su vida fue transformada. Y nosotros vamos a revisar por la palabra, vamos a ver por la palabra cómo Dios pudo hacer su voluntad por encima de los decretos y los designios que Él mismo había dado. Dios es fiel y hace su voluntad por encima de cualquier voluntad humana. Él puede transformar realidades. Y en esta mañana tu corazón, mi corazón debe fortalecerse, porque dice la palabra en el capítulo 6, a partir del verso 20, lo siguiente. Josué 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Está hablando de Jericó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Cuenta la historia bíblica que Dios había mandado juicio sobre los países o sobre los territorios paganos, países que adoraban otros dioses, que tenían costumbres que no agradaban a Dios. Pasaban sus hijos por el fuego para adorar a sus dioses, sacrificaban sus hijos para adorar a sus dioses, tenían comportamientos inadecuados o que no honraban y glorificaban a Dios. Y Dios, en la promesa que le hace a Moisés y ahora a Josué, que lo sucede, para que conquisten la tierra y que puedan expulsar estos pueblos y establecerse como el pueblo de Dios, vienen a conquistar Jericó. Pero dice que en el capítulo 2 envió espías para mirar el lugar, para observar la tierra. Y estos espías vinieron y posaron en la casa de Rahab, una ramera, una mujer prostituta, la cual de pronto su forma de pensar, su forma de ver la vida, pues es muy diferente a otras personas. Pero en medio de su condición pecaminosa, en medio de su condición de quebrantamiento, ella reconoce que Dios ha hecho una obra. Si tú más adelante esta semana miras ahí el capítulo 2, está más o menos del verso 8 en adelante, vamos a encontrar que Rahab les dice a ellos, bueno, los cuidaré, porque el alcalde o el gobernante de la ciudad quería hablar con estos hombres y ella los escondió y luego los hizo huir a escondidas. Ella, cuando los salva, les dice, prométanme algo. Yo sé que Dios va a tomar esta ciudad, yo sé que Dios va a destruir y va a acabar con todos los habitantes de esa ciudad, porque así como hizo abrir el mar rojo, así como destruyó los reyes de los amorreos, asimismo el temor ha venido sobre los hombres de esta ciudad y ha desmayado su semblante. Y Rahab reconoce el poder de Dios y reconoce la declaración de Dios de imponer su pueblo en ese lugar, de establecer su pueblo en ese lugar. Y lo que estamos leyendo aquí, lo primero que vemos es que Dios permite circunstancias con un propósito. Mire que Dios se toma el trabajo de hacer posar a estos espías en casa de Rahab, una ramera, para que ella encuentre salvación. Así que Dios permite que suceda todo este juicio en la ciudad de Jericó, pero tiene un plan especial, tiene un propósito especial, y es salvar una familia, y esta familia es la familia de Rahab. Y lo vamos a ver al final, porque ella obtiene no solamente salvación, sino una recompensa extra, una recompensa que ni ella se lo imaginaba, ni siquiera lo había pedido, pero que Dios ya tenía planeado. Así que familia, amigos, iglesia, alégrate y gózate, porque en medio de circunstancias adversas, Dios tiene un propósito y los va a cumplir. Y lo bonito de la historia es que cuando ellos entran, dice aquí que sonaron bocinas. Ellos no tuvieron que pelear contra el pueblo, sino que sonaron bocinas, y al grito de todo el ejército de Israel cayeron las murallas, y dice que entraron y destruyeron todo
como Dios se los había mandado. Entonces se está cumpliendo una palabra de Dios en medio de esa mortandad. Pero en este caso era porque el pueblo de Israel debía establecerse ahí y arrojar a esos pueblos. En otras oportunidades en la Biblia, como lo vimos en Sodoma y Gomorra, era un juicio en contra del comportamiento de estas personas. En otras oportunidades vamos a ver que, como en el caso de Job, que se permiten pruebas para probar la fe del hombre y la mujer de Dios. Así que cualquiera que sea nuestra circunstancia hoy, cualquiera que sea esta situación con el virus COVID-19 alrededor de nuestras familias, de nuestras vidas, cree que Dios te salvará, que Dios cumplirá la promesa que te ha hecho. Y lo importante es que Él quiere cumplir un propósito mayor al que nosotros nos imaginábamos. Rahab no tenía otra opción que esperar la destrucción, pero Dios abrió la puerta de su corazón para que ella abriera su casa y bendijera a estos hombres y los pusiera en medio los cuidara en medio de su casa. Y ella, con un gesto de fe, con un gesto de gozo, de ánimo, de disposición, de reconocer el poder de Dios, cuida a estos hombres y les permite posar en su casa, los guarda y luego los envía de nuevo a llevar la razón que habían pedido. Así que en esta mañana, tú y yo, que estamos viviendo circunstancias adversas, debemos orar a Dios, buscar en la palabra y pedirle a Él que nos muestre cuál es el propósito de esas circunstancias. ¿Qué quiere Dios con este tiempo de cuarentena? ¿Por qué Dios permite estas circunstancias adversas? Porque Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Rahab, al posar, al permitir hospedar a estos hombres, es permitir que la presencia de Dios venga a su casa. Es permitir que Dios haga una obra en su hogar. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Permitir que Dios venga en este tiempo y tome el control de nuestros hogares. Parar un poco el afán diario de nuestras vidas y permitir que Dios sea el que tome el control y pueda morar en nuestras familias, en nuestras vidas. Y en esta mañana Dios permite cualquier circunstancia, pero con un propósito mayor: bendecirte. Y en eso tenemos que estar seguros. Y es lo que dice allí. Vino dificultad a la ciudad, pero Dios tenía un propósito mayor que el de la destrucción, y era salvar a Rahab y a su familia. Pero luego dice en el verso 22, lo vamos a ver, que Dios siempre cumple sus promesas. Dice: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Escuche bien, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron la ciudad a fuego y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y a todo lo que ella tenía. Quiere decir que la promesa que Dios le hizo a esta mujer, porque en el capítulo 2 tú lo puedes leer, dice que ella les pidió que cuando destruyeran la ciudad y la tomaran, guardaran su vida. Pero no fue solamente la vida de Rahab, aun siendo pecadora, que fuese salvada, sino toda su familia y todo lo que ella tenía. Así que nosotros tenemos que estar seguros de que Dios cumple sus promesas. En este caso fue Josué. Mire que la promesa se la hicieron los espías cuando estuvieron en su casa, pero ellos tenían una autoridad que se les había delegado, y esa autoridad se las había entregado a Josué. Pero ¿quién le había dado a Josué las instrucciones de ir y conquistar esa tierra? Dios. Así que cuando Dios nos promete algo, Él lo cumple. Y en este ejemplo es claro, porque dice Josué: así como lo jurasteis, así harás con Rahab. Entonces en esta mañana nosotros tenemos que alegrarnos en las promesas de Dios. Por eso se hace necesario la palabra en estos tiempos. Con urgencia es necesario estudiar la palabra, porque en ella vamos a encontrar salvación, en ella vamos a encontrar fortaleza. En la palabra de Dios vamos a encontrar nuestro alimento para estar fuertes en medio de las circunstancias. Pero Dios siempre va a cumplir. No puede cumplir nuestros deseos,
no puede cumplir nuestros anhelos. Él puede cumplir lo que su palabra nos ha prometido. Y por eso es que el hombre y la mujer tienen un corazón engañoso. Porque hoy podemos estar muy gozosos, muy alegres porque hay circunstancias muy buenas. Pero mañana podemos estar quejosos, tristes, meditabundos porque hay circunstancias adversas. Pero como el corazón del hombre es variante, el de Dios es firme y permanece fiel. Por eso las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios se compromete a algo, tú y yo debemos descansar en esa promesa. No en lo que sentimos, no en lo que pensamos, no en lo que se ve alrededor, sino en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y por eso es que cuando Rahab sabe y ve que viene el ejército de Israel y entran a destruir todo lo que hay, ella está segura, confiada, descansando en Dios porque Él le ha dado una promesa. Y aquí en el capítulo 6, los versos 23, 24, nos muestra cómo Dios cumple su promesa. Iglesia, familia, amigos, estemos confiados, estemos alegres, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Y dice que aunque las circunstancias eran difíciles, porque no crea, estar ella con su familia en medio de una mortandad, en medio de una matanza, en medio de una invasión, ella podría pensar, nos acaban aquí y nadie se da cuenta, pero ya había una promesa, ya había un juramento y Dios se encargó de cumplirlo. Así que tú y yo, que somos hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha prometido. Y mire que como hombres de fe también debemos cumplir las promesas que hacemos. Tú y yo debemos esforzarnos porque cuando hacemos un compromiso, cuando damos nuestra palabra, debemos esforzarnos en cumplirla, porque si no la cumplimos, consecuencias vienen sobre nosotros. Y si hemos hecho promesa y no la hemos cumplido, pidámosle misericordia y perdón a Dios y hagamos el esfuerzo para cumplir lo que hemos prometido, porque eso refleja el carácter de Dios. Si nosotros cumplimos nuestras promesas, estamos siendo de buen testimonio y las personas van a ver que Dios está obrando en nuestros corazones. Pero además de que Dios siempre cumple sus promesas, dice también la palabra a partir allí del verso 24, que Dios recompensa la fe en sus promesas. Si tú y yo estamos descansando en la promesa de Dios, si estamos seguros que recibiremos de parte de Dios lo que nos ha prometido, mire lo que dice el verso al final, verso 24, y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dice que Rahab no solamente fue salva, no solamente fue guardada su vida y la vida de su familia, porque eso es clave, es importante. Dios te guardará en medio de las circunstancias. Pero mire que Dios recompensa la fe en sus promesas, porque dice acá que esa mujer entonces salió de allí, de ese lugar, con vida y con su familia y con sus utensilios, pero habitó en medio del pueblo de Dios. Dios la hizo parte de su familia, Dios la hizo parte de la herencia de su pueblo. Y en esta mañana yo quiero que tú y yo pensemos, Dios es tan fiel que no se queda solamente con lo que ha prometido, sino que va más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Dice la palabra que mayores cosas que las que Jesús hizo, nosotros por la fe haremos. Así que si nuestra fe, nuestra confianza está en Dios hoy, sabemos que no solamente Él va a hacer lo que prometió, sino que nos va a sorprender, sino que nos va a traer una bendición sobreabundante, sino que va a romper aquellas cosas que en nuestras fuerzas no hemos podido. Va a hacer aquellas cosas que nosotros en nuestra mente no hemos imaginado. Y ella habitó con Israel el resto de su vida. Y damos gracias a Dios por eso, porque tú y yo que hemos creído en Jesús, hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos de Dios y Jesús es nuestro hermano mayor. Pero si no tenemos una relación con Dios a través de la fe en Jesús, estamos corriendo un riesgo. Y es por eso que tú que no tienes una relación con Jesús, necesitas hoy pedirle perdón a Dios por andar lejos de Él. Y por la fe en Jesús que murió y resucitó por ti y por mí en la cruz, hoy podemos volver a tener amistad con Dios. O si ha decaído tu fe, o si de pronto tienes una fe fuerte, pero por momentos te olvidas que es Dios el autor y consumador de nuestra fe, necesitamos orar.
para estar más cerca de Dios, para que nuestro corazón se disponga a abrazar a Dios cada mañana y tenerlo como nuestro consejero, tenerlo como nuestra prioridad, respetar su palabra y cumplir sus mandamientos para poder ser luz en esta tierra. Los mandamientos no son gravosos, difíciles, complicados, son de amor, son el insumo que Dios puso para que su pueblo pueda ser de testimonio para otros. Así que en esta mañana yo te invito a que mires que Dios recompensa nuestra fe, a que además de que Él en su Espíritu, por su Espíritu Santo, a través de la palabra, nos muestra cómo Él puede cumplir propósitos en medio de circunstancias difíciles, cómo Dios siempre cumple sus promesas y no importa lo que esté pasando, Él cumple su palabra. Ahora nos muestra que esa recompensa viene a los que creen en sus promesas. Pero yo quiero mostrarte lo que dice Mateo, ahí en el capítulo 1, en el verso 14, 15, en el 7, está escribiendo Mateo la genealogía de Jesús. Dice que Jesús viene desde Adán hasta José, su padre, y María. Pero dice que en esa genealogía Rahab fue incluida. Rahab fue la bisabuela de David, el rey. Quiere decir que Rahab, por haber sido confiada en Dios, por haber tenido fe en la promesa de Dios, viene a ser adoptada en la familia de Dios. Pero no solamente parte de la familia de Dios, sino que entra a ser protagonista de la historia de salvación eterna del mundo, de la transformación del mundo. Y es por eso que las promesas de Dios transforman realidades, porque pasa de ser una ramera, una mujer de pecado, ahora a ser una mujer que le cree a Dios. Y por creerle a Dios y entregar su vida a Él, ahora viene a ser parte de la genealogía del Salvador. Dice que fue parte de la familia, de la genealogía de Jesús. Así que tú y yo tenemos que estar seguros que si Dios nos ha llamado, Él tiene un propósito grande con nosotros. Y que si Él nos guarda en medio de las circunstancias adversas, es porque Él tiene un propósito mayor al que nosotros nos imaginamos. Y que Dios en esta mañana tome el control de nuestro estado de ánimo, de nuestra fe, que podamos poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque Él nos está llamando a ser luz en medio de esta tiniebla que ha venido sobre la tierra, a ser como Rahab, que reconoce el poder de Dios en medio de la situación, reconoce que Dios está llamando al arrepentimiento, reconoce que Dios está llamando a buscarle, a creerle, a confiar, y eso marcará un futuro, marcará la diferencia en el futuro de ella, de su familia y de su entorno. Y Dios quiere hacerlo con nosotros. Si ella, siendo como fue, Dios la hizo parte de su plan de salvación eterno para el mundo, ¿cuánto más podrá hacer por nosotros que hemos entregado nuestra vida, que queremos y anhelamos un obrar poderoso de Dios en nosotros? Así que anímate, amigo, anímate, familia, anímate, iglesia, porque Dios te va a usar, porque Dios va a recompensar esa fe, porque Dios va a ir más allá de lo que tú y yo pedimos. Y por eso en esta mañana las promesas transforman realidades, pero las promesas de Dios, porque el hombre falla, el hombre se equivoca, pero Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente y para que mienta. Lo que Dios dice, Él lo cumple, y por eso tú y yo hoy estamos vivos, por eso tú y yo hoy disfrutamos de la vida con Dios, porque su misericordia para nosotros ha sido eterna. Así que tú y yo somos protagonistas de una historia que se está escribiendo, pero necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer en sus promesas, creer que sus promesas transforman realidades. Y vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, que yo pueda ser un hombre de fe, que en medio de las circunstancias persevera y confía, que en medio de las circunstancias se aferra de la promesa de Dios y sabe que Él las cumple, y que en medio de estas circunstancias sabemos que Él nos va a recompensar y que seremos mejores personas, seremos mejores discípulos cuando todas estas circunstancias hayan pasado, porque hemos vivido bajo la autoridad de Dios, hemos actuado bajo sus promesas. Y usted que ha enviado sus peticiones, no desmaye en orar. Estamos orando estos 19 días de cuarentena. Hoy es nuestro 9º día de ayuno y vamos a orar por unas peticiones que nos han llegado. Así que tú que estás allí, comparte esta publicación, que a alguien más le llegue el mensaje de salvación, de gozo, de esperanza,
y que también podamos orar por los que ponen sus peticiones de oración ahí en los comentarios, y que nosotros como Iglesia Alianza Hechos de Vida y yo junto con mi familia y los hermanos estaremos orando por esas peticiones, confiando y creyendo en Dios de que Él obrará, porque su promesa no tardará, y como lo hemos cantado, Él ha sido y seguirá siendo fiel. Ora conmigo y dale gracias a Dios. Padre, gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque tu palabra en esta mañana ha sido, Señor, nuestra fortaleza. Gracias porque es en Dios que venimos a descansar. Es en Dios que venimos a refugiarnos. En esta mañana, Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas, rogándote tu misericordia y tu perdón, Señor. Rogándote que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Permite, oh Dios, que nuestro corazón esté fuerte, firme en medio de estas circunstancias adversas, Señor. Trae tu fuerza, tu fortaleza para los que hoy tienen que salir a laborar, a servir, Señor. Nuestros gobernantes, dale sabiduría, entendimiento, revelación, Señor. Que ellos puedan bendecir al pueblo. Usa a las entidades, Señor, de salud, a las de seguridad, a las de aprovisionamiento, Señor. Padre, que seas tú, oh Dios, tomando el control de sus vidas, guardándolos del mal y llenándolos, Señor, con la fe por la palabra de Dios. Que ellos puedan tener espacios y tiempos de buscarte, de oír tu voz y de sentirse fortalecidos por tu palabra, Señor. Que en medio de este ambiente de muerte, que en medio de este ambiente amenazante, Señor, podamos, oh Dios, estar seguros que tú estás cumpliendo un propósito, que tú estás haciendo tu voluntad, que tú tienes todo bajo control y que quieres, Señor, que nos acerquemos más a ti y dependamos de tu palabra y no de las circunstancias. Señor, oramos en esta mañana